El Dr. Hubbard indicó que sus hallazgos coincidían con abuso infantil, sexual y tortura. La pareja de Arizona, acusada de torturar a sus 3 hijos pequeños y que según los fiscales terminó matando a una niña de 10 años, ya presentó su declaración. Y esto ocurre después de una audiencia preliminar que duró horas, donde la pareja tuvo que sentarse y escuchar estas horribles acusaciones en su contra. Hemos reunido algunos de los momentos más importantes de la corte, ya que el Estado ahora busca justicia para una niña muy vulnerable. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime, soy Jesse Weber. Sabes, la infancia se supone que debe ser divertida, ¿verdad? Estás aprendiendo sobre ti mismo, explorando el mundo, pasando tiempo con amigos y familia y divirtiéndote. Fiscales de Arizona afirman que la infancia reciente de Rebecca Baptiste, de 10 años, fue una pesadilla. Y esa pesadilla terminó a finales de julio. Fue cuando los paramédicos la encontraron inconsciente junto a un auto al costado de una carretera. Y esto fue mientras sus 2 hermanos menores la observaban desde dentro del auto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que respondió por última vez? No lo sabemos. Ella se escapó y la hallaron en la tierra. Para que quede claro, Rebecca tenía moretones, raspones y estaba deshidratada. La trasladaron de emergencia a varios centros de trauma para salvarla, pero falleció días después de grabarse esas imágenes de la cámara corporal. Tenemos que hablar de su padre biológico, Ricardo Baptiste, y su novia de hace mucho tiempo, Anicia Woods, quienes son las personas clave en este caso. ¿Por qué? Informaron a los primeros en responder que se mudaron recientemente de Phoenix a una zona rural del condado de Apache, donde viven en una yurta. Es una choza de una habitación. Dijeron que Rebecca solía escaparse y que ese día un vecino la halló en una zanja y la llevó a la yurta en Nate's Televisión. Ahora, aparentemente, sin servicio de celular y sin estar exactamente seguros de a dónde ir, ¿qué terminan haciendo? Aseguran que se fueron en un auto y llamaron al 911 en el camino. Debo decir que, al oír la llamada al 911 con la central, parecía faltar preocupación por la niña. ¿Sabes cómo llamar a una persona negra? Sí, yo... Sí sé, desafortunadamente. ¿Cargas la carga psíquica? ¿Lo esperas afuera? Estoy lista porque trato de recuperar el aliento. Ahora, Baptiste y Woods enfrentan cargos muy graves: asesinato en primer grado, abuso infantil y abuso sexual de un menor. Los fiscales creen que la pareja abusó tanto de Rebecca como de sus hermanos menores, KB1 y KB2. Esto está en los documentos judiciales y durante las audiencias presenciales. Luego llegamos al 4 de septiembre. Ese fue el día en que se llevó a cabo una audiencia preliminar. Esto era para decidir si había pruebas suficientes para ir a juicio. Los fiscales presentaron una moción de acumulación. Básicamente es combinar los casos de Baptiste y Woods, ¿verdad?, en un solo juicio. Eso fue lo primero que abordó el juez. Estoy al tanto de la moción de acumulación, creo, presentada por el Estado el día 25. También estoy al tanto de que el señor Brewer presentó la respuesta y objeción a la que se unió el señor Lee en nombre de sus clientes. No estoy preparado para dictaminar sobre eso hoy. Estoy preparado para continuar con ambas audiencias realizándose al mismo tiempo. Para ese propósito, por supuesto, dictaminaré sobre la moción de acumulación en el momento apropiado para poder hacerlo. Creo que los temas del juicio, por supuesto, son los más urgentes e importantes ahí, que por suerte no tenemos que abordar hoy mismo. Pero quiero informarles a todas las partes que si tomo alguna decisión sobre la admisión de pruebas o testigos, la capacidad de testificar, etc., esa decisión se aplicará. Esa admisión se aplicaría a ambos casos solo para los fines de la audiencia preliminar de hoy. Ahora, para agilizar esto, los fiscales llamaron solo a un testigo durante esta audiencia, el agente principal del caso, Cole Soderquist. Estuvo en el estrado casi 3 horas. Él estaba hablando de todo lo que se encontró en esta yurta a los niños, ¿verdad? Y lo que ellos tenían que decir sobre cómo era la vida. ¿Las autoridades han hablado con los vecinos de toda el área del rancho? Sí, lo han hecho. ¿Y se ha determinado si estarían dispuestos a testificar en el juicio? Sí. ¿Fuiste a Phoenix en algún momento para trabajar en esta investigación? Sí fui. ¿Y cuando estabas en Phoenix, a qué lugares fuiste? Fui al hospital de niños de Phoenix y a la escuela Empower College Prep.
Fui al complejo de apartamentos donde vivían. Asistí a la autopsia. Asistí al funeral. Y eso es todo para Phoenix. Y cuando hablaste con los diferentes maestros y la administración en Empower Prep, ¿les hablaste sobre estar disponibles para testificar en el juicio? Sí, ¿Y te indicaron que lo harían? sí, lo hicieron. ¿Y qué pasó con los vecinos del complejo donde vivían antes? Sí, ¿Estaban dispuestos a testificar? sí, lo están. Mencionaste varias instalaciones médicas como el Hospital de Niños de Phoenix y el de Pequeño Colorado. Entiende que si se entregaran citatorios a cualquiera de los profesionales médicos involucrados en este caso, ¿ellos testificarían en el juicio? Sí, lo hagan. Ahora, como sabes, hemos estado siguiendo la historia desde el principio y podemos hacerlo gracias al increíble apoyo que recibimos de nuestro patrocinador, Morgan & Morgan. Esta es la firma de abogados de lesiones más grande de Estados Unidos, con más de 1,000 abogados. ¿Sabes por qué? Porque ganan mucho. Han recuperado más de $25,000 millones para más de 500,000 clientes. Piensa en eso. Recientemente, un cliente en Florida obtuvo $12 millones cuando la aseguradora solo ofrecía 350,000 en Pensilvania. A un cliente se le otorgaron $26 millones. Eso es 40 veces la oferta de $650,000 de la aseguradora. Tienes otro cliente en Pensilvania que recibió $29 millones después de que solo le ofrecieran $500,000. Aunque creas que tu caso no vale millones, ¿por qué no demandar y luchar? Mereces a Morgan & Morgan. Es muy sencillo. Puedes demandar desde tu teléfono en solo 8 clics. Así que si estás lesionado, puedes iniciar fácilmente una demanda en forthepeople.com/ALC Sidebar haciendo clic en el enlace de abajo o escaneando el código QR en pantalla. Y el oficial Sodergist describió cómo eran las condiciones en esta yurta. Por cierto, estaba aislada incluso de sus vecinos. Se confirmó que esta construcción primitiva carecía de electricidad y agua corriente. ¿Puede describir brevemente para el tribunal las condiciones en las que estaba la yurta en el momento en que la vio? Sí, cuando ejecutamos la orden de cateo y entramos a la yurta, estaba cubierta de ropa, basura y heces animales en el piso. Y en cuanto al tamaño, ¿puedes dar un tamaño aproximado? Tal vez 20 por 20. ¿Y había otros edificios alrededor? Sí, sí había. ¿Se estaban usando esos edificios según lo que podías notar? Excepto por el baño, no. Y entonces, mientras mirabas alrededor, ¿recuerdas cómo era la situación de la ropa de cama? Sí, sí lo recuerdo. ¿Cómo era la situación de la ropa de cama? Había un colchón tamaño queen en el lado sur. Había un colchón inflable en el lado norte y luego un cojín de columpio en el piso junto a la cama tamaño queen. Y según la investigación, las declaraciones incluyen las declaraciones de los niños. ¿Entendiste cómo estaban acomodadas las camas? Sí, lo entendí. ¿Puedes describir eso para el tribunal? Sí, Ricardo y Anicia se quedaron en la cama matrimonial del lado sur. KB1 y KB2 durmieron en el colchón inflable al norte y RB en el cojín de la silla en el piso. El fiscal pidió al investigador principal hablar sobre el estado de Rebeca junto a la carretera. Por cierto, se le llama RB igual que a la llamada al 911. Así que quiero hablar un poco sobre cómo se involucraron los profesionales médicos. Hubo llamadas al 911 Sí, sí la hubo. y, basándote en esa información, ¿has revisado o resumido o visto el resumen de las llamadas al 911? Sí, lo he hecho. ¿Y hubo algo que te llamara la atención específicamente sobre las llamadas al 911 en relación con la acusada Woods, cuando le preguntaron si entendía sobre reanimación cardiopulmonar? Sí, así fue. No hay una probabilidad razonable de que la señorita Woods vaya a poder testificar. Esta es una declaración fuera de la corte. Es un testimonio de oídas. Y por eso no creo que sea admisible, al menos con respecto a mi cliente. Muy bien. Rechazaré la objeción y continuaré. Entonces, cuando le preguntaron si sabía hacer reanimación cardiopulmonar, ¿cuál fue su respuesta? Sí, desafortunadamente.
Según lo que entendiste de la investigación, ¿ella tenía experiencia médica? Sí, ¿Y cuál era su experiencia médica? era asistente de enfermería certificada. ¿Sabes qué significa asistente de enfermería certificada? No lo sé. Pero es una profesional médica en cierta capacidad. Correcto. ¿Ella lo describió en su entrevista, más o menos cuánto tiempo había trabajado? Creo que sí. Regresemos con la oficial Williams y la cámara corporal que revisaste. ¿También revisaste su informe complementario? Sí lo hice. Entonces, cuando ella llega por primera vez a la escena, ¿puedes describir lo que dijo? ¿Cómo estaba RB? ¿Cuál era su condición? Entonces, cuando ella llegó por primera vez a la escena, Arby estaba acostada, de espaldas al costado del camino. La oficial Williams la describió como amarilla, inconsciente y sin pulso, por lo que inició reanimación cardiopulmonar. ¿Y ella dio alguna observación en su informe suplementario sobre el estado físico de Arby, sobre su cuerpo? Sí, ¿Puedes describir eso? ella estaba gravemente deshidratada y desnutrida. ¿Qué hay de los aspectos físicos en cuanto a cosas específicas en su cuerpo? Tenía moretones en el cuerpo, labios muy resecos y la piel amarillenta. El Estado presentó 95 pruebas en la audiencia, lo que los abogados defensores consideraron excesivo y se opusieron. Sin embargo, el juez lo permitió, y aunque no se mostraron públicamente, las personas en la sala del tribunal pudieron ver imágenes admitidas como pruebas de las lesiones absolutamente horribles de Rebecca. Según Fox 10 Phoenix, los abuelos maternos de Rebecca estaban en la galería. Tuvieron que escuchar todo esto y, según los reportes, estaban devastados por lo que se estaba mostrando y diciendo. La sargento Rona se puso en contacto conmigo y me dijo que ella tenía moretones de pies a cabeza. Había lesiones en su área vaginal y en su ano. Tenía uñas de los pies dañadas y faltantes y marcas de quemaduras en la espalda que parecían ser consistentes con quemaduras de cigarro. ¿Cuál fue la información que proporcionó Little Colorado al condado de Apache específicamente sobre su deshidratación? Que estaba tan deshidratada que no podía caminar sola. Y luego, en cuanto a su cabeza, ¿cuál fue la información inicial que se proporcionó? Le faltaban grandes mechones de cabello en la cabeza. También conocimos más sobre la condición de Rebecca mientras la trasladaban de emergencia a varios centros de trauma. La llevaron en avión al hospital de niños de Phoenix. ¿Cambió algo desde que estaba al lado de la carretera sin pulso y sin conciencia hasta que llegó a Little Colorado? Sí, ¿Y qué fue eso? que tenía muerte cerebral. Entonces tenía muerte cerebral. ¿Tenía pulso? No lo tenía. ¿En algún momento recuperó el pulso? Sí, correcto. Cuando subió a la ambulancia. Recuperó el pulso al subir a la ambulancia junto a la carretera. Sí. Entonces ella va a Little Colorado y luego va a Phoenix Children. Así que eso todavía es más o menos el 27 de julio hasta 28. Sí. Y según tu investigación, ¿qué pasó al final de esta investigación en esta parte con ella en el hospital de niños de Phoenix? Arby había fallecido. Como dije, Baptiste y Woods están acusados de abuso tanto a Rebecca como a los otros niños, ¿cierto? Sus hermanos menores, de 6 y 8 años. Los registros muestran que en Phoenix, funcionarios escolares reportaron declaraciones preocupantes de los 3 niños, indicando que vivían en un ambiente inseguro. De hecho, en Power College Prep afirma que de la docena de reportes que hizo al Departamento de Seguridad Infantil dijo que solo uno llegó al nivel de una investigación real. Cuando la familia se mudó a la yurta aislada y sacó a los niños de la escuela, Departamento de Seguridad Infantil les perdió la pista. Así que el fiscal hizo que el alguacil Soderquist, repasara algunas de las declaraciones escalofriantes que hicieron estos niños. Entonces, en cuanto a noviembre de 2023, ¿de qué niño hablaba este informe en detalle? KB1, Y el informe de KB1. que había llegado a la escuela con marcas de rasguños en el costado de su cuello. ¿Y la información que le proporcionó a la maestra? ¿Es que su mamá lo hizo porque él no limpió? Luego de decírselo a su maestra, ¿ocurrió algo? Sí, al día siguiente se retractó y afirmó que fue un accidente. ¿Se describió el tamaño de los rasguños? Eran de aproximadamente 2 pulgadas de largo.
Ahora quiero que vea el 10 de febrero de 2024. Para constar, en este periodo, KB1 tenía 6 años en noviembre de 2023. Sí. Entonces, el 10 de febrero de 2024, ¿con quién estaba relacionado el informe con Empower ese día? ¿Cuál niño? KB1 también. ¿Cuál fue el problema? Él regresó a la escuela con rasguños en el cuello. ¿Le explicaron por qué tenía rasguños en el cuello? Dijo que tuvo problemas y que su mamá lo hizo. Y después de que dijo que se metió en problemas y que su mamá se lo hizo, ¿dijo algo más después de que eso pasó? No, no lo hizo. La refiero al 13 de septiembre de 2024. ¿Puede decirnos qué niño participó en ese informe? También KB1. ¿Y puedes describir qué era KB1? ¿Cuál era el problema? Tenía rasguños en el cuello y dijo que su mamá se los hizo por portarse mal en casa. Y después de que dijo que su mamá se las hizo porque se estaba portando mal en casa, ¿dijo algo más o cambió la historia? Dijo que le dolía la cabeza y necesitaba ir a la enfermería. ¿Regresó al día siguiente? Sí, regresó. ¿Qué dijo que pasó cuando volvió al día siguiente? Él dijo, olvídalo, Anicia no lo hizo, solo me caí y me pegué la cabeza. ¿Hubo seguimiento de Departamento de Seguridad Infantil respecto a este incidente con KB, uno que involucrara hablar con RB? ¿Hablaron con RB tras el incidente? No lo sé. En general, estoy revisando algunas fechas y tengo 2 más para ti. ¿Hubo otras fechas que no hayamos mencionado? Sí, sí las hubo. Entonces, al revisar el 29 de octubre de 2024, ¿puedes decirme qué niño estuvo involucrado en ese informe? Se fue Rebe. ¿Ella tenía 9 años entonces? Sí, lo era. ¿Y cuál era la queja? Tenía los tobillos rojos y le dolían. Y cuando se quejó, describió por qué sus tobillos estaban rojos y le dolían. Sí, dijo que sus padres la hacían correr vueltas afuera del complejo de departamentos. ¿Describió cuando sus padres la hacían correr vueltas en el complejo? De manera constante, durante todo el día. ¿Le compartió alguna información a la maestra sobre irse a casa después de la escuela? Sí, dijo que no quería irse a casa. ¿Ella dijo que no quería irse a casa? Correcto. Y según su investigación con los maestros, ¿con qué frecuencia decía eso? Bastante seguido. Más adelante, cuando le preguntan sobre su hermana y si está consciente de que ella fue abusada, ¿qué dice ella? ¿Qué dice él sobre su hermana? Cuando ella corre en el desierto, cada vez que la castigan, a él le dijeron que no puede hablar sobre lo que le pasa a ella. Ahora, también hay otro aspecto aquí. Así que los abogados de Baptiste y Woods también tuvieron la oportunidad de interrogar al agente Soderquist. El abogado de Baptiste, Benjamin Brewer, fue el primero en presionar al agente sobre la causa de muerte, que aún no tenía respuesta definitiva. Esto se debe a que no se había presentado el informe de la autopsia. ¿Cuál fue la determinación del doctor con respecto a la causa de la muerte, la causa de su situación en la que se encontraba? No tenemos el informe de la autopsia todavía. No lo sé. ¿Se detectaron signos de traumatismo en la cabeza? Sí. ¿Hubo algo que encontró en su investigación que determinara o le mostrara que había abuso o contacto con un objeto en su cabeza? ¿Alguna vez hubo alguna acusación de eso? ¿Alguien admitió algo así? No sé si alguien lo admitió, pero por las fotografías que vi y las lesiones en la parte superior de su cabeza, sí. Estaría de acuerdo. Esas lesiones parecían como si le hubieran arrancado el cabello del cuero cabelludo, ¿cierto? Sí. Y eso sería consistente con lo que encontró en el bote de basura. Cabello que parecía de RB y que estaba conectado a un cepillo. Sí. También hubo declaraciones que ocurrieron. Hubo, ya sabe, creo que en la investigación, bueno, es cierto que la señorita Woods indicó que ella pudo haber usado un cepillo para arrancarse el cabello de la cabeza, intentando Conseguí. quitar los nudos. Sí.
¿Había alguna hendidura o algún tipo de lesión clara en la cabeza aparte de eso? No, ¿Alguien del personal médico alguna vez le dijo que la causa de la muerte fue por el uso del cinturón en RB? no que yo recuerde. Y es que, principalmente hablando físicamente, la única acusación presentada contra el señor Baptiste fue que usó un cinturón. Creo que sí. ¿Hubo alguna vez alguna indicación o algo que sugiriera que él usó la hebilla del cinturón en lugar del otro lado del cinturón? No, no lo recuerdo. Por tu experiencia en la policía, tal vez por experiencia personal, muchas veces, quizá no tanto ahora, pero un cinturón se usa como una forma. De castigo corporal a veces. ¿Es correcto? A veces, Hablemos un poco. Hablemos un poco más sobre la disciplina. Usted indicó que quiero decir, ellos indicaron que parecían haber sido disciplinados de maneras quizás únicas, donde hacían carreras o planchas. ¿Ese tipo de ejercicio es de fuerza? Sí, eso es lo que es. eso es, supongo. ¿Y tú tienes alguna preocupación por correr porque es una forma de castigo? O quiero decir, si fuera en el contexto de entrenar al niño para ser futbolista o jugador de fútbol, ¿te preocuparía igual? ¿O es porque es una disciplina que hacen que su hijo corra lo que te preocupa? Fue la disciplina y las quejas de los niños. Si él quería que ella fuera la mejor atleta y la hacía correr, ¿habría problema con eso? No lo sé, no sé. Y esto es realmente perturbador porque el oficial indicó que no solo documentaron lesiones en los genitales de Rebeca, sino también en los de los niños. Sin embargo, el abogado de Batiste cuestionó si esas lesiones realmente podían calificar para un cargo de abuso sexual. ¿Alguno de los niños RB antes de su muerte y KB1 y KB2 alguna vez indicaron o hicieron una acusación de índole sexual en referencia al señor Baptiste? No que yo sepa. Y KB1 y KB2 sí pasaron. Al menos una entrevista forense, ¿es correcto? Sí, ¿Ellos pasaron por una entrevista forense aparte? todavía no. ¿Eso va a suceder? En algún momento, Durante esa entrevista forense, ¿alguna vez revelaron que el señor Baptiste los había tocado de manera inapropiada o sexual? no lo recuerdo. Coincidiría conmigo. Eso es importante al presentar cargos contra mis clientes. Objeción, especulación. Sostendré la objeción. ¿Usted es el oficial a cargo del caso? Sí, Uno de los cargos es abuso de un menor. ¿Lo sabía? sí, Y ese sería KB2. Sí, Y no estás al tanto de las declaraciones que él ha hecho sobre cualquier tipo de asunto sexual que esté ocurriendo. debo revisar el informe para darte detalles exactos. Los informes a los que te refieres ya han sido admitidos como evidencia. ¿Es correcto? Sí. El tribunal puede revisarlos si es necesario. Sí, Brewer indicó que, aunque su cliente fue acusado de abusos, la mayoría de las denuncias de los niños eran contra Anicia Woods, considerada su madrastra. ¿Alguno de los niños le indicó alguna vez que el señor Baptiste peinaba el cabello de RB? no. Con respecto a las acusaciones hechas sobre abuso por parte de los niños durante su investigación, ¿se hicieron más acusaciones contra la señorita Woods o el señor Baptiste? En lo que respecta a... En cuanto al número de acusaciones hechas, ¿quién era el que aplicaba el castigo principal o como quieras llamarlo? Ellos dijeron que venía de ambos. Solo que lo peor venía de la señora Woods. Está bien, pero lo que digo es que en toda la documentación y los reportes a las escuelas, ¿quién sea más? ¿No era la señorita Woods la que más veces aparecía como la agresora en eso que el señor Baptiste? Sí, Ahora, esto fue interesante porque durante su oportunidad de interrogar a este testigo, el abogado de Woods hizo el punto de cómo podían acusar a Woods y Baptiste cuando el informe final de la autopsia aún no había sido publicado. ¿Tienes alguna idea de dónde se cometieron estas lesiones?
¿Alguna evidencia de dónde se cometieron? ¿Dónde fue herida? ¿Dónde? No. En el condado de Maricopa nos hablaste mucho sobre algunas referencias previas al Departamento de Seguridad Infantil y todo eso. Estas personas solo llevan 3 semanas en el condado de Apache, ¿cierto? Sí. Y entonces, muchas de las cosas que nos contaste pasaron en Phoenix, lo de andar corriendo por el edificio de departamentos y todo eso, ¿verdad? Lo que llevó al condado de Apache. Está bien, está bien. Y en cuanto a la falta del informe de la autopsia, simplemente no sabemos por qué murió, ¿verdad? No puedo decirlo con certeza, así que usted... No tiene pruebas de la causa de su muerte, ¿correcto? Protesto. Sostendré la objeción. ¿Cuál es la base para sostener esa objeción? Ahora le pides que especule o responda, ya que él dice que el informe de la autopsia aún no ha llegado. Esa sería la evidencia. Estamos en una... Señor Lee, le preguntaste si no tiene pruebas. Ya se presentaron pruebas en la audiencia de hoy sobre la causa de la muerte. No una causa definitiva. Entonces, ¿cuál es la evidencia de la causa de la muerte? ¿Cuál es la conclusión sobre la causa de la muerte? ¿Alguien ya llegó a una conclusión? Necesito leer los informes del doctor para conocer los detalles exactos. ¿No dijeron que es consistente con abuso y cosas así? ¿Eso es todo lo que dijeron? No es todo lo que dijeron, pero debo consultar. ¿Llegaron a una conclusión sobre la causa de la muerte? Sí. Bueno, ¿podría encontrar el informe e indicarnos eso, por favor? Si puedo revisar, necesitaría revisar el informe, sí. ¿Recibió el informe? ¿Quién lo dijo y qué dijeron? Cuando tenga el informe, podré decírselo. ¿No puede recordar qué dijeron que fue la causa de la muerte? ¿Cuál doctor? Cualquier doctor. Está bien, ¿no dieron? ¿Dieron? ¿Algún doctor mencionó la causa de muerte? Tendría que revisar el informe. No puedes recordar uno en este momento. Recuerdo en qué consistían las lesiones que causaron su muerte. Bueno, mi punto es, si no sabemos cuál es la causa de la muerte, ¿cómo sabemos quién hizo lo que causó su muerte? Retiro la pregunta. Adelante, señor Lee. Aparte de los 2 padres, la denuncia dice que cada uno participó en eso. ¿Tienes pruebas de la participación en la causa de la muerte? ¿No de los rasguños, moretones y todo eso? ¿Tienes alguna prueba de quién causó su muerte? Además, admitieron haberla golpeado con fuerza excesiva. ¿Estás afirmando como parte de la denuncia cuando dices abuso infantil? ¿Una casa desordenada cuenta como abuso infantil? Sí, lo es. ¿Y qué había ahí que representara un peligro para los niños otra vez? Las heces de animales en el piso. Está bien. Y la falta de agua, la falta de electricidad. Al concluir la audiencia, el juez decidió remitir los casos a juicio. El 8 de septiembre, la pareja fue procesada y se declaró no culpable. Seguiremos con este caso y la búsqueda de justicia para Rebecca. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Pueden seguirme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Nos vemos la próxima vez.